Le iba a comentar una cosa. Hasta donde muere. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde tenemos el placer de asistir a la presentación del libro Tierra y Mar de Ezequiel Martínez, actividad que forma parte de la celebración del Día del Libro en Analcázar, cuya efeméride se celebra mañana 23 de abril. Quiero agradecer especialmente a Maribel Martínez, presidenta de AFAMER, la organización dedicada a la mujer y las familias rurales, que ha sido la promotora de este acto. Desde el Ayuntamiento estamos encantados de colaborar en todo lo que podamos para que las iniciativas como estas, que surgen de los ciudadanos o de las asociaciones, puedan celebrarse en nuestro pueblo. Agradecer también a Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, que haya querido participar en esta presentación y darle la bienvenida a Analcázar. Es un placer contar con su asistencia hoy, dada su trayectoria de vida y profesional tan estrechamente ligada a la agricultura, al desarrollo de nuestros campos y a la protección del medio ambiente. Y más en un día como hoy, en el que se celebra el Día Internacional de la Tierra. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. También nos acompaña en la mesa Enrique González, bueno, Quique me han dicho que si no se conoce a sí mismo, editor de Ediciones El Páramo. Gracias y bienvenido. Y por último, bienvenida al protagonista de esta actividad, Ezequiel Martínez, profesional del periodismo que durante 21 años nos llevó por toda Andalucía para conocer mejor toda nuestra tierra y nuestro mar, todo lo que nuestra tierra y nuestro mar nos ofrecen, su riqueza natural y medioambiental y las posibilidades de desarrollo que significan para nuestra comunidad a través del programa Tierra y Mar que dirigió y presentó durante estos años y que podíamos ver en Canal Sur. Es un placer tenerte hoy en nuestra biblioteca municipal presentando tu libro. A todos los que nos acompañáis, vecinos y vecinas, representantes de Covalia, muchísimas gracias y sin más doy la palabra a Maribel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los que estamos aquí presentes. Esto para mí lo he hecho con muchísimo cariño hacia alguien que admiro desde hace muchísimo tiempo. Hay mucha gente buena en esta mesa, así que estoy muy contenta. Deciros que AFAMER es una asociación que hace ya más de 30 años que está trabajando en España pues para dinamizar los pueblos, las zonas rurales, sobre todo para darle voz a las mujeres y las familias rurales e intentar hacer cosas desde un movimiento civil. Hacemos actos culturales, sociales, hacemos actos medioambientales y también traemos formación a la zona rural, formación en cosas que nos solicitan las mujeres y las familias. Y bueno, pues este acto va dirigido directamente a Ezequiel, que colaboró muchas veces de manera altruista con AFAMER y se quedó en el tintero un poco del tema del curso de agricultura ecológica. Y bueno, siempre me gustó que viniese a Analcázar, que ya la conocía pues gracias a Lola. Y bueno, para mí es un honor tenerlo aquí. Tengo también a mi amigo Paco, que cada vez que lo llamo viene y no duda en ayudarme y colaborar, también de manera desinteresada. Y bueno, al editor también, que está aquí presente y que espero que disfrute del acto y que saquemos algo bueno. Le doy la palabra a Paco, mi amigo Paco. Pero antes... Bueno, buenas tardes, alcaldesa. Lola, es un placer volver a verte, hija. Y cuando Maribel me dijo que venía ese día a la casa, como somos del club, hemos creado un club de los jubilados. Y lo llamamos jubilados activos. Y la verdad que nos retorremos no solamente a la geografía andaluza. El lunes estamos citados en la Osa de Montier, en Ciudad Real, bueno, Albacete, con 40 agricultores y ganaderos y el consejero de Castilla-La Mancha, un debate de 3 horas de tú a tú, y ahí siempre estamos inventando que nuestro tiempo sea hermoso y no nos aburramos. Eso de
de irnos al club para jugar al dominó y ese tipo de cosas no está. Y todo por soportar ese pie en esas publicaciones. Y Maribel, gracias. Gracias porque de verdad el tema del trabajo de la mujer y sobre todo la mujer rural es fundamental. No se puede entender nuestro mundo rural sin las mujeres. Son vitales y toda actividad que se haga viene muy bien. Decía que yo dijese unas palabras sobre el Día de la Tierra. Viene muy bien en relación al trabajo de Setién. Tuve el honor de conocer a Setién recién llegado de Andalucía. Él no nació en Andalucía, pero es una persona perfectamente andaluz, te lo asumen como el tema, la defensa de esta tierra, y lo ha hecho desde el punto de vista de la profesión del periodista. Y ha sabido tener la sensibilidad de trabajar en el campo del mundo de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Ese programa de Tierra y Mar ha sido un referente durante esos 21 años que ha estado al frente en nuestras vidas. Estábamos deseando llegar a ser domingo al mediodía y ahí estaba él con siempre la lleva, su mascota, su sonrisa y al final siempre con esa despedida de seamos felices. Y la verdad que eso lo ha conectado con una realidad que por desgracia en el mundo se va perdiendo. Hoy día la humanidad, ya el 50 y tantos % de la humanidad vive a menos de 50 kilómetros de la costa. Hay ya 28 ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Se va incrementando en los próximos 10 años, 3.000 millones de personas dejarán el mundo rural. Y no nos damos cuenta que el mundo rural es fundamental para la humanidad. Es decir, si vamos a ese desequilibrio, todo el tema del cambio climático es consecuencia precisamente de incremento tan considerable de habitantes en las ciudades, de ese uso masivo de consumo, cosa que realmente no es mantenible, y que volvamos realmente a mantener un mundo rural vivo es fundamental para ese desequilibrio. Y nos encontramos con una población de algo más de 7.000 millones de personas. En el 2050 seremos en torno sobrepasaremos 9.000 millones de personas. ¿Y eso será posible mantenerlo sin la gente del campo? Si hiciera una pregunta en voz alta y os plantease ¿cuáles son las profesiones más importantes para vosotros y vosotras? No estaríamos hablando de abogados, de ingenieros, estaríamos hablando de esto. Y creo que son profesiones muy importantes, muy necesarias, pero estamos bastante esquivotados. Es decir, nosotros necesitaremos una abogada, como Maribel, necesitaremos un fontanero un día, necesitaremos una arquitecta para que nos diseñe una vivienda, pero hay algo que no podemos olvidar, y es 3 veces al día para alimentarnos necesitamos a los hombres y mujeres del campo. Por tanto, no hay una profesión más importante de la gente del campo. Podemos pasar con un coche mejor o peor, con una vivienda mejor o peor, pero el estómago no puede pasar sin alimento. Y la única garantía de mantener nuestro paisaje, de mantener esa actividad productiva y por tanto garantizarnos el futuro, son esos hombres y mujeres. Y eso es el mundo rural. Y toda inversión que se haga, mantener, es fundamental. Aquí había un grupo de mujeres. Las mujeres en la sociedad nuestra tienen y en el mundo rural tienen una importancia fundamental que tenemos que recuperar o por lo menos garantizar un protagonismo por 3 claves a la hora de tomar decisiones. Estamos obsesionados que nuestros hijos vayan a la universidad a estudiar.
y es importante. Y que muchas veces decimos, te estudien, pero que no vuelvan a nuestros pueblos, que no sean gente del campo. ¿Por qué? Porque no está considerado, no está bien visto, no tiene reconocimiento social. Hay una tendencia de personas jóvenes que empieza a decir que sí quieren volver al campo, que quieren asumir. ¿Y por qué una persona del campo no puede tener un prestigio, no puede tener un reconocimiento? Porque es un tema de autoestima y de valoración. Y en eso las mujeres tenéis un papel fundamental. Claro que yo quiero que mis nietos tengan unos estudios universitarios, pero ¿por qué mis nietos no pueden ser gente que vive en los pueblos y gente con prestigio y gente reconocida? Porque es un problema de autoestima, de valorar lo que somos. ¿Por qué tenemos que ir a gente del campo con la cabeza agachada? No, tenemos que ir con la cabeza muy alta. Estamos haciendo un trabajo en la Sierra Norte de Sevilla con jóvenes que están rompiendo los esquemas. Los padres que les invitamos a muchos debates dicen, están haciendo que nosotros nos fuimos tapados. Reuniones con consejeros durante varias horas hablando de tú a tú de los problemas, con directores generales, es decir, con actividades que realmente hace que ellos tienen que ser los verdaderos protagonistas. Y fíjate una cosa muy curiosa. Aquí estamos en Doñana. Todo el mundo habla, Monte habla de Doñana, a mí me ha encantado una pantata de visto Anastasio al corazón de Doñana. Estudiosos porque a veces nos olvidamos de que Doñana juega un papel importante, pero solamente aparece al monte, estudioso. No hemos, ahí la culpa la tendremos todos. Eso es. Pero te están haciendo en la Sierra Norte, una cosa preciosa. El día 27, 28 y 29 de mayo han reunido a los 10 ayuntamientos, 10 municipios del Parque Natural, y se va a hacer una carrera, la unidad de la Sierra Norte. Juntos somos mucho más fuertes. Y eso también teníamos que plantearlo en Doñana. Es decir, Doñana solamente se habla de lo de dentro, pero Doñana tiene un entorno. Y ese entorno, si no existe, si no tiene vida, es un problema para Doñana. Pero ¿qué pasa? Que a ti todo el mundo habla de Doñana menos sus habitantes. Esos siempre son de segundo plano. ¿Y qué nos pasa eso? Tenemos sabido decir, muy bien, me parece muy bien, te vengan científicos, te vengan investigadores, mientras más mejor, te tengan personalidades extranjeras, pero eso tiene que ser a costa de ignorar a la gente de los pueblos. No. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que empezar a tratar. Y si hoy estamos en el Día de la Tierra, nos demos cuenta que la Tierra somos nosotros y nosotras. Que la Tierra es fundamental, nosotros somos fundamentales para mantener esa Tierra, para mantener ese paisaje y para poder desarrollar, porque hay una cuestión muy clara. Cuando venía para recoger al maestro Ezetier, salía de Sevilla, todo el mundo salía ahora para los pueblos. Entonces, porque los pueblos son vida, ¿no? Porque es la belleza, etc. Y porque eso no se valora. Porque la renta agraria es 50% de la renta urbana. Porque siempre, cuando estamos hablando de veces de servicios, y otro día en un debate en Castilla-La Mancha, en Toledo, lo decía muy claramente, porque el anterior gobierno cerró muchísimos centros de sanidad, ambulatorios, también escuelas, y cada vez que cerremos un centro público, estamos invitando a que la gente se vaya. Por tanto, es fundamental tener servicios, tener hospitales estomacales, tener de eso para que nosotros no tengamos un nivel de vida inferior. Entonces, la defensa de la tierra es defender el territorio, defender su gente, sus hombres y mujeres. Eso es clave. Entonces, este hombre, porque venimos para apoyar y estar con este hombre, ha sabido en este libro, no en el otro, este Don Quijote, este libro, a través de un montón de programas, habla de todo eso. Y lo habla con una dignidad que de verdad es digno de ejemplo. Por eso, Ezetier, te estaremos siempre agradecidos. Y eso es mucho más que la medalla de Andalucía y ese tipo de cosas. Eso no tiene importancia. Es en el corazón de los hombres y mujeres. Y sobre todo una cuestión.
se jubiló, es 4 meses mayor de yo. Entonces, sabéis que en el mundo rural respetamos a los mayores. Entonces, como el hermano mayor, lo que él dice, los demás tenemos que hacerlo. Eso, una orden suya, un deseo suyo es una orden. Pero, a pesar de esa jubilación, os puedo asegurar que están más activos que antes. Porque antes tenía el achate, no, te tenemos que ir a rodar, ahora ya no tiene nada. Y entonces resulta que su agenda... El Ateneo, ¿no? No, su agenda. Ahora va. Su agenda, no os podéis imaginar cómo tienen los días. Te tenemos unas peleas porque mi agenda también va por otro lado y él tiene que compartir un poco. Y la verdad es que este lo tiene. La mujer me dice, pero vosotros estabais jubilados. Sí, pero jubilado no significa inactividad. Entonces vamos a ir creando eso. Vosotros imagináis los jubilados activos. Eso vuelve pero a todo el mundo, ¿eh? Eso no es quien lo aguante. Y encima los nietos acompañándoles, que somos las fuerzas. Bueno, pues esta es la fuerza de este libro. De verdad te merece la pena leerlo, es admirable. Y bueno, y lo importante es que Setién te va a contar muchas anécdotas. En el libro viene reflejado varias veces a Anactasa, por tanto está ahí en el libro, pero está en un libro es importante. Eso es importante. Y la cuestión está eso, de que disfrutemos esta tarde y después podamos tener un buen tolotio, porque al final saldremos a ti con la sonrisa y la ilusión de que ha merecido la pena. Y le dejo la palabra a este hombre que ha venido de Fuentes Palmeras, de los Chavillos del Río. Eso está por ahí arriba, pero ha venido con la ilusión de traer el libro y acompañar al maestro de Setién. ¿Vale? Pero antes de que hable Quique, Paco Casero. Hasta ahora el aplausómetro va ganando Paco, me he dado cuenta. Venga. Bueno, me toca a mí. A mí me toca lo más difícil. Os tengo que convencer para que compréis el libro. Otra cosa no puedo hacer. Yo lo he comprado ya, ¿eh? Es mi trabajo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí y compartir ese ratito de la tarde con nosotros. Ese rato que tenemos para pasear, para estar con los niños, para estar con los amigos, para tomar un café, para irnos de fin de semana, como ha dicho Paco. Es verdad que la carretera venía entre los motoristas que me he encontrado para Jerez. Y luego la carretera, digo. Se nota que es viernes por la tarde. Pues nada, se agradece de que estéis aquí y es un placer para mí estar aquí esta tarde. Saludar, como no, a la alcaldesa por su acogida, a los compañeros concejales que están aquí, al bibliotecario, también darle las gracias por habernos atendido esta tarde, a Maribel por esta labor que está haciendo con esta asociación tan importante, a Paco, que decir de Paco, ya lo conozco hace un par de años, que ya lo han dicho ellos, son dos correcaminos, no puedes pillarlos, vamos, ni puedes saber dónde están porque como te quieres poner en contacto con ellos es imposible, ¿no? Y al maestro, ¿qué decir del maestro? Ahora os lo voy a decir aquí en unas líneas que traigo aquí preparadas, ¿no? Bueno, presentar a Ezequiel Martínez, como ha dicho Paco ya, madrileño, no es andaluz, pero ya lleva más años aquí en Andalucía que en Madrid. Encima casado con una catalana, pero se siente más andaluz que cualquiera de nosotros, ¿no? Presentarlo cada tarde, cuando hemos estado por ahí, que aparece siempre tocado por su mascota, que se ha hecho tan popular o se hizo tan popular en su programa, es su sello, su particular y su identidad, ¿no? Está jubilado, como ha dicho Paco, pero realizan más labores que antes, ¿no? Como sabéis, ha recibido un montón de premios y no para de recibir premios y no para de tener actividades, entre ellos lo llaman para medio Andalucía que haga de pregonero en actos, en ferias y eventos y demás, ¿no? Después de haber recorrido con él en estos 3 años ya por lo menos, ¿no, maestro? Yo qué sé, medio Casi Andalucía. 3 años, ¿eh? Yo ya me pierdo, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, Málaga, Sevilla, todas las provincias. Lo que más me gusta, como ya ha dicho Paco, provengo de un pueblecito pequeño, Chavillos del Río, perteneciente a Fuentes Palmeras, en la Campiña, en La Vega, para que nos situemos a 17 kilómetros de Palma del Río y a 30 de Écija. Estamos a caballo entre Écija y Sevilla, ¿no?
Y lo que más me gusta es presentar los libros en los pueblos pequeñitos y en los sitios pequeñitos y sobre todo en una biblioteca, como estamos hoy aquí, ¿no? Hemos presentado libros en todos los sitios, en bodegas, en almacenes, en cooperativas, en la plaza, en teatros inmensos, pero donde se vive más y donde se disfruta más el acto, pues en una biblioteca. Siempre le digo en estos años que hablar antes que él pues tiene una ventaja, porque hablar después, si tuviéramos que hablar después de un referente, un monstruo de la comunicación, como ha sido él, lo bien que comunica, pues quedaríamos todos en el suelo, ¿no? Así que siempre le digo que es una ventaja hablar antes que él. ¿Quién nos recuerda, como ha dicho Paco, a la hora de comer, cuando empezaba el programa, sobre las 2 de la tarde por ahí, que estábamos comiendo, le decíamos a los niños, callarte que viene el tío del gorro, ¿no? Y no se escuchaba nada más que el tintineo de la copa o del sorbo de la sopa y los mandábamos a callar a los niños y pasábamos un rato bastante bueno con él. Alrededor de la mesa y con su programa y con todas las cosas que nos contaba todas esas tardes. Yo comparo a Ezequiel, bueno, yo y un montón de gente, como otro gran monstruo de la comunicación, otro personaje excepcional como fue Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Solo que Félix, como sabéis, era en la fauna salvaje y demás. Ezequiel conseguía en su programa cambiar los tópicos, nos hablaba de cosas sencillas de nuestra tierra y conseguía que nosotros, los televidentes, vosotros, yo en aquellos tiempos, nos identificáramos con ellas, ¿no? Y nos sintiéramos orgullosos de nuestra tierra, Andalucía. En cuanto al libro, que ya ha dicho Paco que es muy interesante, os aconsejo que lo compréis, no os vais a arrepentir. Ahora al final voy a hacer una súper oferta que no vais a poder resistir, ¿no? En cuanto al libro, comienza con 2 magníficos prólogos, ahí lo tenéis en la Enara, uno de Federico Mayor Zaragoza, como sabéis fue político, diplomático, un gran humanista, profesor de universidad, y que durante varios años fue director de la UNESCO, ¿no? Y otro de Miguel Delibes de Castro, hijo del gran escritor Premio Cervantes, Miguel Delibes, y también fue durante 12 años director del Parque Nacional de Doñana, de aquí de la Estación Biológica de Doñana. Ezequiel, en sus más de 400 páginas que tiene el libro, Tierra y Mar, se llama igual que el programa, nos introduce en la Andalucía de los invisibles. Ahora él nos explicará quiénes soy o quiénes somos los invisibles, ¿no? Y es a quien le dedica este libro. En este libro nos narra la historia del espacio televisivo, como ha dicho la alcaldesa, en el que estuvo al frente casi 21 años de su vida, dedicado en cuerpo y alma, eso os lo garantizo y os lo dirás ahora, y nos muestra a los andaluces y a las andaluzas de nuestro campo y de nuestra mar, que bajo el sol de nuestro sur trabajaban sin descanso y con tesón para ganarse jornal, como ha dicho también Paco, sino también que hace que se mantengan vivos los oficios en extinción, tradiciones y formas de vida de nuestra tierra y que gracias al programa pues se han salvado. Es hablar ahora también de algunos pasajes del libro y de algunas tradiciones que se han recuperado. Evidentemente es un trabajo antropológico recomendado bajo una lectura fácil e instructiva que nos describe perfectamente como si estuviéramos viviendo el programa. Este libro seguramente nos va a recordar a familiares que estuvieron o que están relacionados con el campo y con la mar, y nos traerá muchos recuerdos y muchas imágenes. Quizás nos haga llorar también porque nos acordaremos de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros antepasados, ¿no? Los cuales no debemos permitir que todos esos recuerdos pues, desaparezcan, ¿no? Es un compromiso que debemos mantener todos nosotros, los andaluces, para con nuestra cultura y nuestra forma de vida, ¿no? Es un libro que servirá para refrescarnos la memoria, como ya he comentado, de hombres y mujeres que han luchado durante muchísimo tiempo en el campo y en la mar. Tierra y mar, por lo tanto, debe formar parte, pienso, de nuestra biblioteca, de todas las bibliotecas de Andalucía, y debe formar parte de nuestra lectura habitual porque es una verdadera guía sobre nuestra tierra, en la que en estos tiempos de tanta tecnología, de tanta tablet, de tanto ordenador, de tanto teléfono móvil, tanto smartphone y historias de estas, de los libros electrónicos que poco a poco se están haciendo un hueco en nuestra vida,
pues no podemos, yo creo que no podemos comparar lo que es tocar un libro, o leerlo, pasar sus páginas. En este caso es con papel ecológico, que está hecho también, ¿no? Entonces yo creo que no podemos comparar eso con un simple chi de un botoncito, ¿no? Porque el paso de cada página, ya lo notaréis, del libro nos irá recordando al programa, y parece que iremos viendo las imágenes de los programas. Si os acordáis de, por ejemplo, de Doñana, que hay un pasaje muy bonito que ahora lo recordará, o de los cabreros de Loja, que estuvimos en Loja, o de los jamones de mi tierra, del Valle de los Pedroches y de todos esos sitios. Entonces iremos leyendo y parece que estamos viendo auténticamente los programas, ¿no? En definitiva, por mi parte nada más, daros las gracias de nuevo a la alcaldesa, a todos vosotros, e invitaros a que colaboréis en la compra del libro dentro de vuestras posibilidades. Así que ese es mi deseo. Muchas gracias y encantado de... Bueno, ha sido muy hermoso lo que hemos oído aquí esta tarde ya, ¿no? En las 4 intervenciones. Muy hermoso y muy bonito. El estar en una biblioteca, los que estáis ahí estáis mirando para acá, pero los que estamos aquí, yo al menos estoy viendo muchos lomos de libros. Se habla de que el libro, la cultura del libro, puede perecer. Justamente decía Quique que la irrupción de todas las nuevas tecnologías, los smartphones, las tablets, la tablet que tiene por ahí tu hijo Pablo, que está haciendo de reportero, el ordenador, todo esto nos cambia el modelo de vida. Y los jóvenes, los chicos, si os dais cuenta, veis a muy pocos jóvenes y niños leer en espacios públicos. Yo, por ejemplo, que cojo el metro yo no conduzco, tengo el carné, lo voy renovando, pero no conduzco desde mi tierna infancia, desde los 19 años que me lo saqué. Pues viajo en autobuses, metro, o con mi amigo Paco Casero cuando vamos por ahí de viaje como Don Quijote y Sancho, por ahí por las llanuras andaluzas, tratando de pelear contra esos malandrines, contra los molinos de viento, y para desfacer entuertos, buscar la justicia, que es algo que hoy está tan cuestionado, la justicia, buscar la verdad, también muy cuestionado, la mentira se ha impuesto en la sociedad, como sabéis, y para que un hombre o una mujer te diga la verdad, lo uno, mirarle a los ojos, que ya mucha gente no se atreve ni a mirar a los ojos, y la persona que no se atreve a mirar a los ojos a la otra persona es que algo está escondiendo. Entonces, es triste, pero la mentira se va imponiendo ante lo que era antes la verdad, que toda la gente nos decíamos la verdad. Hombre, había cosas lógicamente íntimas tal que no se podían contar, pero la gente íbamos con la verdad por delante. Los antiguos ganaderos, como sabéis, y aquí aparece en el libro, anécdotas de ese tipo, pues para cerrar un trato, todavía se hace esto en la feria de Zafra y en algunas pequeñas ferias de Andalucía. En Baza, por ejemplo, en Granada, pues todavía hay gente que a la antigua usanza, con más de 60 y 70 años, y cuando llegan al trato de venderle las 4 mulas o las 20 vacas o la piara de 50 ovejas, se dan un apretón de manos después de haber sellado el precio, haber trastabillado allí cuánto, pues esto, pues más bajo, más alto, tal, se dan la mano y aquello está cerrado. Y eso va a misa. Ahí no hace falta ni bancos, ni un notario que venga a testificar, aquello va a misa. Pues esto era muy bonito y eso se va perdiendo. Como se van perdiendo los oficios de artesanos, que yo llamo ahí en peligro de extinción, y que a lo largo de estos 21 años hemos podido disfrutar, yo y los compañeros y compañeras de Tierra y Mar, de esa gente que estaba trabajando y era consciente de que eran posiblemente los últimos de lo suyo. Hay un pasaje ahí hermoso. Yo estoy cambiando totalmente el guión, estoy improvisando, pero es la mejor manera de hacer un acto público, ¿no? Fijaros, me voy a la página 123 del libro. Hablaremos de Alnalcázar, ¿no? Ahora de lo que voy a hablar es muy cerca de aquí. Estoy hablando ahora de Villamanrique de la Condesa. El uso del carbón vegetal va ligado a la historia de la humanidad. En la Edad del Hierro, 700 años antes de Cristo, se utilizó para crear armas y utensilios,
pero miles de años atrás se relacionó con el nacimiento del fuego. El carbón vegetal se usó para remarcar el contorno de las pinturas rupestres. En la Cueva de la Pileta, en Ardales, Málaga, estas manifestaciones artísticas se remontan a 18.000 años atrás en el tiempo. El carboneo es un oficio en peligro de extinción. En el entorno de Doñana queda uno de los últimos carboneros, por no decir el último, Diego Márquez, apodado El Rey. Me dijo: por aquí usted pregunta por Diego y no se me conoce, pero usted dice El Rey y todos le darán señal mía. Eso es así. Este hombre debe tener ahora ya 79, 80 años. Y hasta hace poco, no sé si los hijos le dejarán ya que lo haga, cogía la motillo y se iba al monte por la mañana a sus tareas, jubilado en activo, a sus tareas. Y entre otras era hacer un boliche. Sigue haciéndolo, ¿no? Además, fíjate, le conocen. Yo le pregunto, en la entrevista que le hice en el campo, le pregunté: ¿qué es un boliche, Diego? Un boliche es una cantidad de leña que se va ordenando de más a menos y desde abajo hacia arriba. El tío, me dijo, el tío o la persona tiene que cortar el eucalipto o el pino, picarlo, armarlo, chiscarlo, aterrarlo, meterle fuego y cocerlo. Todos los boliches, bien sean de rabo o redondos, tienen que llevar el fuego en lo alto del terreno. Si habéis visto alguno cómo se trabaja el boliche, hay una película hermosa que es Tasio, de Moncho Armendáriz. Esa película está grabada en el País Vasco y es una maravilla. Y allí se ve una familia de carboneros. Y hay un momento de mucha tensión en la película que el hijo, con 14 años, está aprendiendo el oficio del padre, y el padre ve como el hijo, que se sube en la escalera aquella arriba a remover el boliche, y se cae. Claro, se cae dentro de un horno que está a 250, 300, 400 grados. El padre se tira corriendo y saca al hijo de allí, que se quema un poco y tal, pero no, lo salva y afortunadamente no pasa. Bueno, pues esto es el boliche. Y Diego lo ha hecho toda su vida y él era consciente de que podría ser él el último carbonero. Aquí en Villamanrique no quedo más que yo como carbonero, me dijo. Hace años murieron varios amigos que se dedicaban de toda la vida de Dios a esto, al carboneo. Más adelante, yo viendo y escribiendo un poco esta persona que decía antes Paco, los invisibles, ¿no? O lo decía aquí, que los dos lo han dicho, ¿no? El libro está dedicado a los invisibles, que son toda esa gente como Diego Márquez, El Rey, que nada más que son conocidos por los vecinos y un poco más allá, pero no trascienden. No es el famoseo este estúpido que hay ahora en las televisiones de los Sálvame, con provocaciones obscenas hacia la educación, hacia la cultura, hacia la ética, hacia los valores. O sea, poner ejemplo ahí en la televisión a un sinvergüenza o a una sinvergüenza, porque aparecen hombres y mujeres, de una manera que además, bueno, esta Belén Esteban ha vendido libros, creo, más que el premio Nobel, más que Vargas Llosa. Esto es una barbaridad. Esto te da una indicación de por dónde va la cultura y la educación del país, ¿no? Y si hablamos, compañeros, sobre todo, porque las mujeres no gustan tanto de lo que voy a hablar ahora, pero sobre todo los hombres, si hablamos del fútbol, pues tela marinera. O sea, el fútbol está bien, es un entretenimiento, está muy bien meter goles a nuestro equipo, a los jugadores que nosotros gustamos de verles jugar, pero yo creo que estamos llegando a un momento de demasiado fútbol, ¿no? Porque la televisión, si os dais cuenta, dedica en un telediario de 1 hora unos 15 o 20 minutos al fútbol, para decir tonterías, porque claro, a mí, no sé a vosotros, pero a mí qué más me da si el Sergio Ramos dice hoy no sé qué, que el Piqué, que el otro, la tontería. Eso son tonterías todo, y ahí estamos. A mí me interesa si sigues a un equipo, al Sevilla, al Betis, al Barcelona, al Madrid, al que tú quieras, pues bueno, ver el resultado y ver cómo juegan, pero no todas estas. Bueno, pues con esto quiero criticar a un tipo de modelo de televisión que se está haciendo y que estamos cayendo y que estamos rebajando al nivel de un medio, aquí hay varias educadoras, que podía ser maravilloso. Para la educación, la televisión es maravillosa.
Y hay pruebas, hay evidencias en la historia de la televisión de algunos programas. ¿Recordáis el programa de La Clave? Sí. De José Luis Balbín? Un programa perfecto, hecho con una exquisitez, con una elegancia, con un respeto de los ponentes unos a otros. Ahora pone un programa de tertulia de políticos o de periodistas que saben de todo, colegas míos, pero bueno, como el periodista sabe de todo, pues le pones a hablar del Vaticano y te habla de todo el Vaticano. Pero es que sacas el tema de cómo crece la mujer y también te hablan de ello también los hombres. Es decir, bueno, pues no, habría que llevar a gente verdaderamente que conozca los temas y que hablen de ello. Si hablamos de otros programas, es que bueno... Entonces, hay ejemplos de programas buenos que todos hemos valorado. Rodríguez de la Fuente, se decía antes, El hombre y la tierra, La Clave. Hoy hay buenos programas. Hoy está en Canal Sur, por ejemplo, Los Reporteros. Y yo también soy muy crítico con la televisión que me ha dado de comer durante 21 años, pero creo que se podría hacer una televisión mejor. Está Informe Semanal en Televisión Española. Ahora hay un programa en Televisión Española por las noches, que va allá a las 12, 12 y media, de debate, que está muy bien, está en la línea de La Clave, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas son las que habría que salvar y no las otras. Me estoy yendo por las ramas, ¿no? Me imagino. La televisión me lleva. Annalcázar, casi 4.500 habitantes. Un poco más. Un poquito más ya, ¿no? Pues entonces hay que revisar Wikipedia, Internet y tal y poner, corregir. Cada día. Somos 5 más, ¿no? Os reconocen por dos gentilicios: aznalcaceño y aznalcazareño o cazareña. ¿Con cuál os identificáis más? Annalcaceño. Aznalcaceño. Pero cuando os presentáis por ahí a gente, decís, oye, yo soy aznalcaceña, sí. Lo decís, ¿no? Con orgullo, ¿no? Como hay que decirlo. De Annalcázar. De Annalcázar. Annalcázar yo creo que queda más contundente, más potente. Como sabréis muchos y muchas de los que estáis aquí, en época romana este emplazamiento se llamaba Olontigi. De aquella etapa quedan restos de la necrópolis romana de los navarros, el antiguo puente que cruzaba el Guadiamar y algunas piezas de cerámica y vidrio de la época romana. También se han encontrado algunas monedas púnicas, lo cual denota que la presencia cartaginesa por aquí también estuvo presente. Esto hay que tenerlo muy encima en la cabeza. ¿De dónde venimos? O sea, ¿quiénes son nuestros ancestros? Y comentárselo a Pablo y a todos los niños y niñas de Annalcázar. Esto es inevitable, lo que estamos oyendo ahora. Esto pasa en la maestranza y pasa en el Teatro Central. En la maestranza se escuchan los gorriones cuando hay buena faena. Bueno, yo hablaba del Teatro de la Ópera, pero en el Teatro de la Maestranza, perdona, en la Plaza de la Maestranza también es verdad que se escuchan los gorriones, los vencejos. Mira, ahora que sacan la maestranza, y me sigo saliendo del guión. El pasado miércoles, la semana pasada, ¿no? Acabó la Feria de Abril. Un amigo que es empresario agrícola y que es de agricultura ecológica, hace un aceite ecológico maravilloso. Espera un momento. Ya está. Y el silencio de los gorriones. Y se te revela. Bueno, pues el miércoles ese recordaréis que pasó la historia de la tauromaquia, porque yo fui testigo, me invitó este hombre allí, y fui testigo del indulto al toro este cazadiezmos de Vitorino Martín. Eso fue una maravilla, porque para ecologistas y no ecologistas, el hecho de indultar a un toro que sale con la intención de que lo van a matar y va a morir, y por lo bravo que es, por la bravura que tiene, por la nobleza que tiene, el público saca los pañuelos en blanco y le perdona la vida, eso es muy meritorio. Y ese animal, que es una preciosidad además, una capa cárdena sin un tono grisáceo hermosísimo, 560 kilos, vuelve a la dehesa y morirá allí ya de viejo o cuando el ganadero tal vea que ya necesariamente hay que llevarlo al matadero, ¿no? Pero fue muy hermoso el acto ese. Yo en el libro hablo del toro bravo y del caballo de pura raza española. Y respecto al toro bravo, antes de que me preguntéis, me mojo y digo lo que pienso al respecto. Si desapareciera la Feria Nacional, la fiesta nacional, la tauromaquia, las corridas de toros, el toro bravo estaría llamado a extinguirse, a desaparecer. Quedaría en el zoo de Jerez, en algún otro zoo. Algún romántico mantendría una ganadería de 8 o 10 animales, pero mantener esos animales cuesta bastante y entonces algún romántico lo podría hacer. Desaparecería.
¿Qué pasaría si desaparecería el toro bravo? Hombre, para todos aquellos que pensamos que hay que proteger la biodiversidad, hoy es el Día de la Tierra, hay que proteger a todas las especies que habitamos, incluida el hombre y la mujer en el planeta, pues desaparecer un tótem como el toro bravo sería un poco grave, ¿no? A lo mejor nuestros nietos el día de mañana nos decían: abuelo, abuela, ¿cómo dejasteis que desapareciera aquel magnífico animal, ¿no?, que era capaz de enfrentarse a toreros con una máquina de tren, ¿no? El valor también del hombre, cuando a Portagayola, como ocurrió en aquella corrida que estuve yo, recibieron 2 de ellos, o los 3 me parece, a Portagayola, que para los que no sepáis es colocarse a 15 metros o 20 del toril, con las rodillas en tierra metidas en el albero, y según viene aquella máquina de tren con 550, 600 kilos de peso que mueve la plaza entera, hacerle allí como puede un pase con el capote y a ver si tienes suerte y no te envía al tendido de enfrente y desapareces ya de la faz de la tierra. Bueno, entonces sería, yo creo, si desaparecieran las corridas de toros, desaparecería el toro bravo. Pero es que además, el toro bravo, ¿dónde habita? En la dehesa. Y de esto sabe mucho Paco Casero. Las dehesas están mantenidas gracias fundamentalmente a la función de los ganaderos, del ganado ovino, del ganado caprino, del ganado porcino ibérico, que lo tenemos en toda la Sierra Morena, del vacuno, por supuesto, en el Valle de los Pedroches. Paco tiene allí una pequeña finquita y conoce muy bien aquello. Y los toros bravos. Si os dais cuenta, si cogéis una carretera que vaya hacia Cádiz, en el momento que sales de Jerez para allá, todos son ganaderías de bravo. Si tiras hacia aquí, hacia la Sierra Norte, que es donde está la dehesa, abajo no, aquí te vas encontrando ganaderías de bravo continuamente. Extremadura igual. Bueno, pues todo eso hay que analizarlo, por no decir la cantidad de puestos de trabajo que genera esa fiesta. Hablamos, me parece, que de más de 200.000 personas, más de 200.000 empleos, y una cantidad de dinero tremendo. Sabed que hay cantidad de guiris, de turistas, que vienen a España, además de para conocer nuestras playas y demás, para una tarde o dos ir en Marbella o en Sevilla o en Córdoba o en Granada o en Málaga a una corrida de toros. Pero hay más. ¿Recordáis la gran figura, el gran genio mundial, universal, Pablo Picasso, malagueño? La obra de Picasso, una parte de la obra de Picasso está dedicada al mundo de la tauromaquia y del minotauro y del toro como animal totémico. Pero es que antes de él hubo otro gran genio de la pintura, que fue Francisco de Goya y Lucientes. Y Goya dedica también, tiene todo un género dedicado a la tauromaquia. Oiga, pero hay más. La ópera. La ópera Carmen es una ópera grandiosa, la ópera de Bizet. Pero está también el Barbero de Sevilla. Mozart tiene un par de óperas dedicadas a Sevilla y al mundo de los toros, y así y así. No digo nada de la literatura o la poesía, dedicada al mundo del toro. Por todas esas razones, pues yo, ante las personas que dicen desaparición de la fiesta, fuera tal, no sé qué, entendiendo de que a quién de nosotros le agrada que maten a un animal, a ninguno de nosotros y de nosotras, a ninguno. Bueno, pero existe esa tradición. A lo mejor hay gente que está pensando que de aquí a unos años posiblemente queden las corridas y no se mate al toro en la plaza. Se haga el simulacro y tal y se lo devuelva a los corrales. Bueno, por ahí va. Quiero decir con ello que aquí hablamos de esto. Hablamos del caballo de pura raza española, otro de nuestros valores económicos, valores ejemplares en cuanto al soberbio animal que es el caballo de pura raza española, y que tiene, como sabéis, 2 ferias muy importantes, una en Sevilla, SICAP, en noviembre, y la otra en Jerez, que vendrá ahora. En mayo viene la feria de Jerez y dedican la feria dedicada al caballo. Pero estábamos en Aznalcázar. Hoy Aznalcázar, bueno, antes sabéis, he hablado de los cartagineses, de los romanos y por supuesto de la etapa musulmana, puesto que Aznalcázar deriva o proviene de Azán al-Qasar, fortaleza el Alcázar, palabra árabe. Hoy Aznalcázar es un pueblo pujante que tiene un gran patrimonio natural. Los pinares dan fama a vuestro municipio. El corredor verde del Guadiamar lo tenéis ahí. Eso sí ha sido un gran ejemplo de restauración, alabado y aplaudido por Bruselas, y por Europa y por el Parlamento Europeo. ¿Recordáis la fecha en que se rompió la balsa minera de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden?
¿Os recordáis? 27 o 28. Ah, el año 98 y el 28 de abril. Es decir, que estamos a las puertas de era el 98, estamos hablando de 18 años ya, se produjo aquel accidente. Nosotros a los 2 días, al día siguiente no, porque no teníamos equipo disponible, a los 2 días estábamos ahí ya. Y yo recuerdo que aunque nos decían que aquello era muy peligroso y tal, pero nos metimos con botas de goma hasta la rodilla, bajo el puente de Sanlúcar y aquí en algunos tramos de Analcázar, y con científicos de Doñana analizando las aguas, viendo el desastre aquel, porque aquello, si recordáis, era el Guadiamar, que siempre venía transparente, se transformó en un río de muerte negro, peces, miles de peces, aves aparecían muertas, aquellas imágenes fantasmagóricas de la gente vestida de amarillo y de blanco con las caretas puestas y recogiendo con los cubos los peces. Bueno, pues afortunadamente, cuando los hombres y las mujeres se ponen a la tarea, yo creo que hay pocas cosas que no podamos hacer, salvo lo indefectible, que es la muerte, que ahí no podemos hacer nada cuando nos llegue cada uno la hora, pero el esfuerzo titánico del hombre y la mujer por sacar cosas adelante es alucinante. O sea, buscar luego en vuestra cabeza ejemplos de gente que ha levantado, que ha sido capaz de mover de aquello que parecía que era imposible, lo sacan adelante. Bueno, pues el ejemplo del río Guadiamar, hoy recuperado felizmente, es un ejemplo de cómo, cuando yo recuerdo un político, en aquel momento, los políticos sabéis que de vez en cuando, pues algunos son sensatos y otras pues dicen insensateces, ¿no? Yo recuerdo un político que dijo, esto es como Chernóbil. En Chernóbil hubo cantidad de muertos, todavía están los efectos de Chernóbil, de Ucrania. ¿Recordáis cuando explotó aquella central nuclear? Y se dice que la onda expansiva llegó a media Europa y que incluso la leche en Suiza y en Francia y posiblemente en España quedó afectada, no la leche, las vacas que comían pastos a donde había caído algo del efluvio de la explosión aquella de Chernóbil. Pues aquello fue una barbaridad. Aquí afortunadamente no tuvimos muertos. En primera instancia se hablaba, y habrá que hacer análisis médicos a ver si tal, no sé qué. Bueno, se hicieron revisiones médicas de gente y tal, y afortunadamente no pasó. Bueno, aquello lo superamos. Y tenéis, como ha dicho ya Paco Casero, tenéis Doñana. Formáis parte de Doñana. Del entorno, pero también del parque, porque parte del término de Analcázar es Parque Nacional. Entonces, hay un potencial, decía Paco antes, no se piensa en la gente. Bueno, yo he asistido a muchos congresos y a muchas reuniones y tal, y ese titular habría a lo mejor que ajustarlo un poco más, Paco, diciendo, aunque a veces sí se piensa en ella, aunque a veces sí se piensa en la gente. Entonces yo he asistido allá a reuniones organizadas por la Fundación Doñana 21 en la que se contaba con los ayuntamientos, se contaba con los paisanos, con los vecinos, para que dieran su opinión. En algunos casos había buena participación, en otros no, en otros iba la gente. Y por tanto, si el pueblo, si la gente que está allí viviendo de aquello no aporta su conocimiento y lo que sabe, pues poco podremos avanzar. Poco podrán avanzar los científicos, que el uno viene de París, el otro viene de Sevilla, el otro viene de Madrid, etcétera, ¿no? La gente que sabe del terruño es la que puede aportar conocimiento a los que venimos de fuera para decirnos cuál es la realidad. Aquí hablamos de Doñana y hablamos de sus gentes. En un reportaje que hicimos, La frágil armonía, pues ahí metimos, cómo no, a guardas, a furtivos, a mujeres de guardas, a los técnicos, a los conservadores, a los científicos y luego a agricultores y ganaderos de Doñana, que tienen mucho que decir, ¿no?, al respecto de cómo tiene que evolucionar el Parque Nacional y el entorno para crear un desarrollo armónico y sostenible en el parque y en el entorno del parque. Entonces aquí tenéis mucha responsabilidad. Tenéis además un centro que está minusvalorado. Yo os animo aquí, Lola, Manuela y a los demás, Maribel y a todos los que podáis, a que pongáis en valor el centro de visitantes de José Antonio Valverde y se inste al Parque Nacional de Doñana y aquí, desde aquí, a que se promueva más visitar, como ya se viene haciendo con el Corredor Verde, que la gente entre a visitar el centro de José Antonio Valverde. Primero porque van a ver una parte de Doñana muy prístina todavía, no salvaje, porque ya está todo, el hombre entra en todas partes, pero se conserva muy bien, ¿no?
Y luego porque va a haber una parte de Doñana que no se ve si no haces ese recorrido. Aquí hablamos, por ejemplo, del tema del esquileo, un oficio en peligro de extinción. He hablado antes del carboneo, el esquileo. Para tal efecto, nosotros hemos grabado varios reportajes de esquila de ovejas, pero hubo uno que me impactó muchísimo, que lo hicimos de la mano de Manuel Naranjo, que fue alcalde de Hinojos, y que en su calidad en aquel momento de presidente de la cooperativa, las Marismas de Doñana creo que era, nos metimos allí durante un par de días y luego volvimos otros 2 días más y vimos cómo sacaban rebaños de churra lebrijana o churra marismeña, la oveja negra, ¿sí?, de lana negra, y la merina, cómo la sacaban hombres a caballo con perros, y era increíble. Las ovejas estaban en zona seca, llegan a un punto en el que se encuentran delante un lago, ¿vale? El ganadero sabe que aquel lago no tiene más de 20 o 30 centímetros de agua, pero la oveja no lo sabe. Entonces, es curioso porque la oveja patrón, un poco la que lideraba aquello, se coloca allí, pero no había manera de... La única manera que hubo para que tiraran, porque las achuchaban por detrás con los caballos, no había manera, es ponerse ya un hombre a caballo por delante, ver que metía el caballo las pezuñas y no le llegaba el agua al corvejón, se quedaba un poco más abajo, y ya la oveja al ver aquello dijo, bueno, pues por ahí, por ese carril yo creo que podremos llegar, y empezó a tirar y todas las ovejas detrás. Luego llegamos a unas instalaciones donde allí procedieron a esquilarlas, un grupo que venía de Ávila, que por cierto yo creo que también había que fomentar y recuperar esa tradición del esquileo y crear aquí equipos de gente preparada para esquilar ovejas. En Australia pasan por ser los mejores porque han tenido rebaños de decenas de miles de ovejas, pero aquí, en esta zona de Doñana, yo creo que se podría perfectamente, bien Aznalcázar, Sanlúcar, Hinojos, donde queráis, se podría hacer una escuela o algo donde hubiera equipos jóvenes que aprendieran de los mayores el esquileo de las ovejas. ¿Y esto es oficio? ¿Eh? ¿Una escuela de oficio? ¿Una escuela de oficio? ¿La tenéis aquí o no? No la tenéis. La anotamos. Bueno, ¿cómo no hablamos aquí, bueno, me decía antes, Paco, eras tú, ¿no?, el que decía, o Quique, que Aznalcázar aparece efectivamente varias veces en el libro, y es importante. Yo creo que uno siente orgullo cuando abre un libro y ve a su pueblo, a su término, y hay cosas que se cuentan. Y cómo no, ahí hablamos de las papas de Aznalcázar. La papa es oriunda, como sabéis, de los Andes. La trajeron los conquistadores o la gente que fue a América a descubrir aquello y descubren la patata, como descubrieron el tomate, y se lo traen para acá. El tabaco también lo trajeron de allí. Y yo tengo también entre mis anécdotas, conocí a una amiga que es profesora de una universidad de Lima, en Perú. La conocí en Baeza, en unos cursos. Y me vio allí moderar una mesa de 8 personas, que había italianos, franceses, españoles, y la tía se quedó muy impresionada, y entonces me llamó y me invitó a ir a Lima. Y estuvimos allí en una feria de la patata internacional. Allí había un productor de papa, Lola, que en una mesa poco más grande que esta, un poquito más larga, tenía 125 variedades de papa. No una, ni dos, ni 5 variedades de patata. 125, de todos los colores, lila, negra, menos negra, amarilla, rojiza, azul, naranja, rosa, blancas por un tubo, unas con los ojos así, la otra que no sé qué, 125. Fruto de aquello, esta señora nos encargó me parece que éramos 10 escritores e historiadores, a que hiciéramos un libro sobre la papa. Y a mí me tocó la parte de cómo la llegada de la papa a España. Os voy a contar una cosa que la sabréis muy pocos y pocas. Donde hoy está el Parlamento andaluz, eso fue el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, ¿sí? Esto en el siglo XVI y en el XVII era un hospital de gente de enfermos. El primer sitio de Europa donde la patata se consume por primera vez como alimento humano es en el Hospital de las Cinco Llagas. Los monjes que habían allí y el que llevaba los dineros, se conoce que le tocó una época de crisis económica como la de ahora, y dijo, bueno, aquí no hay para comprar ya ni berenjena ni nada.
Y las papas las tenían hasta aquel momento para alimentación animal, para alimentar a cerdos y a ovejas. Bueno, a la oveja no come, el cerdo sobre todo, los caballos, tal. Bueno, pues lo dieron a probar. Yo no sé si lo probó el primero, sería curioso, eso no lo sé, sería curioso saberlo, a ver si me enveneno, o pasa como los reyes que les daban el veneno. Bueno, pues se vio que era un alimento y que efectivamente, como hemos demostrado luego, se ha demostrado, pues la patata es uno de los alimentos que están ahí encima de la mesa y que ha salvado de la muerte a muchas poblaciones, por ejemplo a los irlandeses, los ha salvado varias veces, y los ha condenado cuando hubo una enfermedad de la patata en Irlanda que fue la gran emigración de los irlandeses a Estados Unidos. Emigraron allí porque allí se morían materialmente de hambre al no existir la patata. Bueno, pues ahí dedicamos un reportaje a Macondo, a la finca de Lola. Entonces, tengo anotado por aquí, lo hicimos en el año 2004, fue cuando visitamos tu finca. Producíais entonces 8 millones de kilos de patata, y hoy me decías que ya estáis en 13 o 14 millones de kilos de papa, ¿no? Y además de la papa tenéis los brócoli, melón, sandía. y desde este lugar remoto que podría ser Macondo, García Márquez, desde Macondo a Nalcázar, Sevilla, ¿a dónde van esas papas y esos brócolis? ¿Van al Mercadona de los Palacios? No. ¿A dónde van, Lola? Que lo diga Marco. Marcos, ¿a dónde van? Levántate, por favor. Fundamentalmente a Inglaterra y a todo el norte de Europa, ¿no? O sea, desde Annalcázar, gente emprendedora, gente que arriesga, gente que trabaja, que se mete en el lío, está consiguiendo poner la pica de Annalcázar, pumba, allí, en Inglaterra. Yo no tengo voz, pero hay una historia que me gustaría. No soy de Annalcázar, llevo más de 20 años, pero hay algo que quizá no se conozca. El vino de Annalcázar era vino considerado medicinal. En el año 1351, un médico de la corte, un médico judío de la Universidad de Montpellier, resulta que era el número 1 en Europa para curar enfermedades digestivas. Y Pedro I el Cruel se lo trae, lo escucha, se lo nombra como médico de la corte real española. Cuando los Guzmanes, porque era descendiente de los Guzmanes, se hace rey y monta la Casa Real con 16 años en Sevilla, en el Palacio, en el Alcázar. Se trae ese médico y lo hace médico de la Casa Real. Entonces, el Palacio Obispal, el obispo de Sevilla se pone malo del estómago y le pide al rey que le preste al médico para que lo cure. El Palacio Obispal de Sevilla estaba en un brete. Entonces el médico, investigando, descubre que en el Alcázar existían unos mostos que se mezclaban con hierbas y se convertían en vinos medicinales. Y hizo un tratado, que es el primer libro que existe en el Colegio Médico de Sevilla, que está escrito en el año 1351, de los vinos de Alcázar. Bueno, pues Muy bonita la historia. es muy bonita. Vamos a sacarlo. Es más, esos vinos se mezclan con hierba y a través del coto de Doñana se llevan en mula para cargarlo en Sanlúcar de Barrameda, para que los marineros no padezcan enfermedades en el tiempo de la travesía, y los mezclan con naranja, con vitamina C, con quinina para la malaria, y se carga todo a través del coto de Doñana. O sea, hay una gran historia sobre Annalcázar que no se conoce en Annalcázar. Se debe de hacer. Bueno, pues tomar nota. Me dice aquí un pajarito, aquí a mi derecha, me dice, es que mi padre es una gran enciclopedia. Bueno, pues sobre esto, efectivamente, habría que ponerse las pilas y ver si todavía, no lo sé, quedan semillas de aquellas uvas originarias y se podría esto, ¿no? Es decir, Si sabéis que... desaparecieron todas. Sí, desaparecerían.
Sí pero queda, se ha desaparecido. sí queda vino en el Aljarafe, como sabéis, en toda la zona de Villanueva del Ariscal y Umbrete, toda esa zona, ese mosto que todavía... Y que es afamado y que va a más, ¿no? Igual que en la Sierra Norte de Sevilla también hay ahora, desde hace años, hay varios realidades ya de vinos ecológicos. Por ejemplo, el de la amiga Elena, y nosotros hace poco en el Ateneo de Medina trajimos a otra gente que están allí, Tierra Sabia, que también están, y esta gente lo que hace es que está buscando semillas autóctonas y mezclándolas en algún caso con otras variedades como Tempranillo o la Cabernet Sauvignon, etcétera, que ya pueden dar más juego. De los vinos también hablamos aquí en Tierra y Mar, de los vinos andaluces, porque Andalucía tiene un potencial tremendo en producción de vinos, no solamente los generosos, los vinos de Jerez, los vinos de Montilla Moriles, los vinos de Málaga, sino vinos ya, caldos blancos y tintos. En Granada están saliendo unos tintos espectaculares, en Huelva también han sacado algún tinto magnífico, en la comarca del Condado, y por donde quiera que vayas. Y esto que estamos hablando de la Sierra Norte, igual, o sea que si pudiera ser posible que la vid se volviera a replantar aquí, pues sería maravilloso. La patata, Macondo, no perdamos el hilo. La patata, Macondo. ¿Habéis oído hablar de Abu Zakaria? Sí, ¿no? El colega ha hablado. Mirad, los árabes designan al aceite de oliva como Zaid al-Zaitún. Entre los siglos XII y XIII, Abu Zakaria, también conocido como Al-Awan, que vivió aquí en este territorio del Aljarafe, escribió un imponente libro de agricultura, tiene como 800 páginas, y en él habla del olivo como un árbol de bendición, y señala: la zona del Aljarafe es la más fértil y rica de Al-Ándalus, plantada de olivos siempre verdes. Esto también aparece en el libro. Hablamos de agricultura ecológica, dedicamos un capítulo muy extenso a agricultura ecológica. Y por aquí veo Ecovalia, Álvaro, aquí está Ecovalia financiando el proyecto junto a la editorial El Páramo, pero además también tuvimos la cooperación de Sierra Nevada, del Parque Nacional de Doñana, la Estación Biológica, FAECA y la Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Consejería de Medio Ambiente. Contribuyeron de alguna manera a la edición del libro. Estábamos en el aceite, ¿verdad? Aljarafe, tierra de buen aceite de oliva, pero de excelente aceituna de mesa. De hecho, aquí al lado tenéis a Pilas, que yo ayer envié una invitación a la cooperativa, no sé si habrá alguna persona aquí que sea de la cooperativa de Virgen de Belén, pero les envié una invitación por si alguno quería venir. Pilas junto al Aral son los dos pueblos, no sé quién está por delante de los dos, los primeros productores de aceituna de mesa de todo el mundo, como sabéis. Y el Aljarafe es, junto a aquella otra zona, bueno, Sevilla, por decir, principal productor de aceituna de mesa de todo el mundo. Adnalcázar. Y tengo aquí anotado página 224. ¿Qué habrá aquí? Bueno, el libro tiene, que no lo ha dicho Quique, tiene una separata con 36 fotografías de diferentes momentos vividos en el programa. Aquí, por ejemplo, el que es hoy rey, Felipe VI, cuando era príncipe, pues entregándome a mí un oso de bronce, un premio nacional de periodismo ambiental. Aquí estuvimos en el en el tristemente famoso desastre de, ¿recordáis?, en Galicia, cuando el Prestige empezó. Hombre, hubo una frase aquella que no me resisto a decirla. Hubo un ministro entonces, que hoy tiene más categoría de ministro, recordaréis, que dijo que aquello eran hilillos de plastelina, aquello del Prestige. Aquello fue tremendo porque luego fue un desastre de tal calibre que las consecuencias, como sabéis. Nosotros fuimos allí para grabar a aquella gente. Yo vi allí, lo que más me impresionó fue a los gallegos y gallegas, sabían que estaban metidos en el barro, o sea que aquello había sido un golpetazo de la vida tremendo. No os podéis imaginar aquella gente codo con codo cómo trabajó, junto a los voluntarios que fueron de toda España allí a echarles una mano, cómo trabajaron para acabar limpiando de fuel y de todo aquello las playas y recuperando especies y saliendo para adelante, porque aquello era el hundimiento del Titanic casi, ¿no? Bueno, la página 224, no sé, aquí sorpresa, veremos a ver qué nos depara aquí el destino. Gitanos en el Verdeo.
A primeros de octubre del año 2000 nos enteramos que el agricultor Antonio Díaz de Analcázar, ¿lo conocéis? Antonio Díaz. Desde hacía unos años venía contratando a una cuadrilla de hombres y mujeres de etnia gitana para recoger la aceituna. Pensé que era una buena oportunidad para mostrar cómo los hombres se buscan el sustento diario, independientemente de su cultura, de su raza o de su condición social. Hablamos con Antonio y una mañana llegamos a su finca de Analcázar. La campaña del verdeo estaba avanzada, pues suele comenzar en septiembre. Esto sería a finales de octubre, supongo. Nos encontramos, nos lleva, digo, llévanos Antonio donde está la cuadrilla trabajando, y les pedimos permiso, no obstante, él se lo dijo ya, pero yo les dije, ¿les importa a ustedes que les grabemos aquí recogiendo la aceituna? No, venga, mi alma, tal, hacerlo, tal. Nos pusimos allí al lío. Juan Maldonado, moreno con bigote y patillas de hacha. Lleva una gorra y cuando habla en su boca brilla un diente de oro. Vamos a destajo, por caja. Hay quien se defiende con la peoná, y el que no tiene, y el que no se tiene que conformar con lo que se lleva para su casa. Y el que no se tiene que conformar con lo que se lleva para su casa. Juan Maldonado, su esposa Carmen Rodríguez y sus hijos vienen desde hace 4 años a esta finca. Yo voy de aquí a La Fresa, Huelva, nos dijo Juan, y luego a Badajoz al Tomate, para ayudar un poco al paro que cobro. Porque con 60.000 pesetas el paro no podemos atender a una casa y a la familia. Estamos hablando del año 2000. Entrevisté a otra gente que había allí. Manuel Ruiz, un gitano moreno con el pelo negro y ensortijado que recuerda a Camarón de la Isla. Luce camisa blanca y lleva el macaco o cesto colgado al cuello, donde recoge, como sabéis, las aceitunas al ordeño. Venían conmigo la realizadora Elena Cano y el cámara Luis Miguel Muñoz. Este hizo un paneo de Manuel al padre. Un paneo es movimiento de cámara de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si estuviéramos ahí en una cámara, yo diría, quiero coger el público asistente a este acto que está ensimismado viendo aquí lo que decimos, y pumba, y lo pondría o lo haría al revés. Y paramos en Mercedes Ruiz, la hija de este hombre. La droga ha destruido muchas familias. Mercedes Ruiz se casó a los 15 años, lleva 1 año viuda. Hace un alto en el camino y mientras prepara el bocadillo sentada en el suelo nos confiesa. Una mujer muy guapa además, de acuerdo. Mi marido ha muerto de una sobredosis en la cárcel. Si no pasaran tanta droga y no hubiera tanta gente mala, pero como hay muchos que están en esa vida, porque los principales son los que están en la cárcel, ¿por qué dejan que pasen droga a la cárcel?, se preguntaba esta criatura. Porque mi chiquillo, con 16, 17 años, hablaba de la pareja, del marido, muerto ya. Y se mete en la droga, lo que puede ser ese hombre, porque si se mete en la droga, ni es hombre ni es nada, porque si tienen que robar, si tienen que matar, va a matar. Porque la droga, por lo visto, por lo que hablan, decía ella, no se puede sostener. Yo lo sé por experiencia, por mi marido, porque él cuando le faltaba la droga, ¿sabe usted? Si tenía que robar una caja de naranja, la robaba. Él otra cosa no, pero una caja de naranja o de alcaucile la robaba para sacar para la droga. ¿Lo oís bien al fondo? ¿Lo oís bien? Esta mujer me impresionó a mí una cosa tremenda. Y dice, y yo con 25 años en la flor de mi vida, si no fuera por la droga, si tuviera mi marido con mis niños, estaría feliz viviendo bien. Porque somos trabajadores y nos gusta trabajar, pero él, provecito, me dijo, no pobrecito, sino, como sabéis que hablan algunos gitanos, provecito, pues mira, a sufrir. Bueno, aquello me impactó, hicimos un montaje luego con mucha paciencia, con mucho mimo, con aquella familia gitana. La intención mía era destacar que a pesar de que en algunas partes de la sociedad, yo creo que ya hemos avanzado bastante en esto, ¿no? Pero cuando yo llegué en el año 80, primero a Granada, que estuve en Radio Granada de la cadena SER, y luego en Sevilla, en Radio Sevilla de la cadena SER, yo venía, entre otras cosas, mi cabeza que venía de Madrid venía con el flamenco, los gitanos, el estar al lado de África, al lado de Portugal, la cultura andalusí, que era una amalgama de culturas, de Roma, de los musulmanes, de los cartagineses, de los iberos, bueno, el mundo gitano. Preparamos un montaje y lo presentamos a unos premios anuales del 28F, Día de Andalucía, que da el Parlamento andaluz. En la categoría, porque lo que recogen es aquellos trabajos que difundan los valores de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad. Entonces a mí me pareció magnífico
colocar un trabajo sobre gitanos para un premio de ese tipo. A ver si conseguíamos dar un pasito más acercándonos a la igualdad entre mujeres, hombres y personas de diferente cultura. Nos dieron el premio en la modalidad de televisión por ese reportaje. Estaba entonces Torres, el presidente del Parlamento, no me acuerdo el nombre de él ahora. Torres Vela. Y estaba Joaquín, que fue consejero de Trabajo y Empleo. Bueno, estaba como presidente del Consejo de Radio Televisión de Andalucía, ¿vale? Joaquín Galán. Bien, pues yo le dije al presidente del Parlamento, oye, y a Joaquín, ¿qué os parece? Además hablé primero con el equipo mío, digo, a ver, compañeros y compañeras, el premio de aquello era dotación en el año 2000, 500.000 pesetas. Yo dije, propongo que este dinero se lo demos a esas familias gitanas que han sido los artífices del premio. Hubo algo de discusión, porque sabéis que la condición humana, a veces, pues, a la hora del dinero, se ve la generosidad, se ve... Cuando hay dinero por medio, en un lío que haya dinero por medio, es donde se ve, creo yo, mejor la condición humana. Y se ve la generosidad, se ve la avaricia, se ve el poco desprendimiento, se ve el mucho desprendimiento, etcétera. Bueno, al final acordamos que el dinero iba para estas familias. Y así lo hicimos, las invitamos y el día que nos dieron el premio estaban allí, vinieron 6 personas gitanas, les hicimos entrega allí de un cheque que luego Hacienda les metió el palo a las criaturas y de las 500.000 pesetas no sé cuánto les dejaron, pero bueno, y se lo dedicamos a ellos. Y eso fue una de las cosas más emocionantes que yo he vivido. Y a eso partió aquel reportaje y aquel premio, saberlo, analcazareños, que partió de aquí, de Analcázar. ¿Y alguna otra consideración? ¿Estáis a gusto? ¿Seguimos un poquito más? Esto, Álvaro Domecq y su libro. Esto le va a gustar aquí que al editor que lo lea, porque cada vez que lo he leído por ahí, le encanta. Página 381. Álvaro Domecq tiene un libro, Álvaro Domecq y 10, lo entrevistamos en una finca que tenía en Medina Sidonia, Los Alburejos, de donde provienen el ganado de Torre Estrella. Los que sigáis un poco el mundo de los toros, los Torre Estrella provienen de allí de Medina Sidonia. Y allí tuvimos que ir varios días y yo le hice una entrevista a fondo. Este hombre fue alcalde de Jerez, luego tuvo varias desgracias en la vida, se le murieron en un accidente 1 o 2 nietas, en fin, tuvo unos percances tremendos. Y escribió un libro, El toro bravo. Y él decía, la bravura es una cosa muy compleja. Yo digo que un toro bravo es como un premio Nobel. En la fiesta española lo que se busca es el arte de las corridas de toros. Y el arte es una cualidad tan restringida que naturalmente no todo el mundo la tiene al 100%. En la fiesta del toro, el valor y el arte son 2 cosas muy importantes. Al final casi de la entrevista, como había leído sobre él y tal, le pregunté, el 28 de agosto de 1947, 28 de agosto de 1947, anotar esa fecha en la memoria. Usted, le decía yo, don Álvaro, ve en Linares cómo el Miura Islero cornea a su amigo Manuel Rodríguez Manolete. ¿Qué recuerda de aquellas horas dramáticas? Ya se han cumplido más de 50 años de la muerte de Manolete, que fue amigo personal. Y él dice, en agosto de este año, el año en que yo le hago la entrevista a Álvaro Domecq, no sé si lo tengo por aquí, lo tendré por ahí. Bueno, él me dijo que en aquel año se cumplían 50, habrán pasado de esto ya pues 8 o 10 años de la entrevista, o alguno más. Fue amigo personal, yo estuve aquella tarde con él en Linares. Llevo dadas 5 conferencias sobre Manolete. Le digo yo, se habla de que le pusieron un plasma sueco, ¿o no? Dice, yo estuve con él y no lo vi. Si se hizo cuando salía a fumar un cigarro, no lo sé. Y luego le pregunté si recordaba las últimas palabras que le dijo Manolete. Porque Manolete salió de aquella plaza, camino de Córdoba, de Linares, pero que se quedó en el camino.
no llegó a Córdoba. Recuerda las últimas palabras de Manolete y responde Álvaro Domecq. Pero me vais a permitir que si queréis saber qué le dijo Manolete a Álvaro Domecq, comprar el libro y ahí lo veréis. Bueno, y ya voy a acabar ya porque hay muchas anécdotas, por supuesto. A toda aquella persona que le guste la agricultura y la ganadería, aquí va a encontrar la ganadería segureña, la oveja segureña, la ganadería de la oveja lojeña, en Loja. Sí. Y va a encontrar hortalizas, la famosa crisis de la E. coli, ¿recordáis? En Almería, cuando aquella senadora alemana de nombre, de apellido impronunciable, nos acusó de que los pepinos almerienses y de Málaga llevaban allí un virus que causó la muerte de, que lo lamentamos mucho, más de 30 personas murieron por una bacteria. Pues aquello no era el pepino ni era nada. Aquello luego se vio, no sé si se supo al final si era una soja que venía de Egipto o qué, pero no teníamos la culpa. Pues contamos todo ese proceso. Oficios en peligro de extinción, Parque Nacional de Doñana, Sierra Nevada, de todo. Último pasaje y pasamos a preguntas o a intervenciones que queráis, algo que queráis comentar. Escuchar esto a mí me emociona cada vez que lo leo. El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto a la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Alcinaga era su nombre, en la provincia del Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melrino y Josefa Caisiña, esos abuelos, y eran analfabetos el uno y el otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama. Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalitos de una muerte cierta. Ayudé muchas veces a mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor. Cavé muchas veces la tierra del huerto anejo a la casa y corté leña para la lumbre. Muchas veces, dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario. Y algunas veces, en noches calientes de verano después de la cena, mi abuelo me decía: «José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera». Y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Esto no es mío, esto es de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y así arrancó su discurso de agradecimiento en Estocolmo cuando le hicieron entrega del galardón. Podía haber hablado de la literatura mundial, de García Márquez, de las Lusiadas, de la épica, de los libros de caballerías. No. Habló allí delante del mundo mundial de sus abuelos, que eran analfabetos el uno y el otro. Lo que decía antes Paco. En la vida podemos necesitar a un arquitecto, a un abogado, a un notario, a un inspector de Hacienda, que no lo necesitemos nunca, porque nos la va a buscar, por todas las partes nos la va a buscar. A un médico necesitamos, lógicamente. Pero de lo que no podemos pasar en la vida, en cada día, si metemos la merienda 4 veces, pero al menos 3 veces al día tenemos que comer. Y para eso son necesarios las mujeres y los hombres, las mujeres de Afamar, por ejemplo, mujeres del mundo rural, algunas de vosotras agricultoras, el caso tuyo no lo es, ¿no? No, yo no, pero hay muchas. Pero hay muchas agricultoras. Y los hombres que hacéis posible con vuestra labor que todos los días los urbanitas o los que estamos medio en el campo, medio en la ciudad, nos sentemos a comer y disfrutemos de algo tan maravilloso como es la comida. Muchas gracias. Y ahora a mí me gustaría oíros, algunos y algunas, si os apetece, si queréis, o que nos preguntéis algo a la mesa o que establezcamos un pequeño coloquio. También os digo que aquel o aquella que se vaya se perderá, amigo mío, una sorpresa
que nos tiene deparada la organización al final de este acto. Así que estar tranquilos y tranquilas, que luego disfrutaremos. ¿Alguna observación que queráis? ¿Preguntas? Le saqué viajero. A ver si me indica usted algo de su vida de viajero. Claro, porque hemos hablado de tierra y mar, pero Quique ha dicho, si os pongo un buen precio, el otro libro. Bien. Este libro es muy querido por mí también. Esta es mi vida profesional en los últimos 21 años, en Canal Sur, en televisión. Pero este es un libro más literario. Estos son relatos de viajes que yo he hecho por el mundo, por Noruega, por la India, por México, un viaje maravilloso a Sicilia, otro viaje maravilloso a la isla de Creta, que os invito, otro viaje a Irlanda, detrás de la figura de James Joyce, que tiene un libro que mucha gente es incapaz de acabarlo, que es el Ulises. El Ulises de James Joyce es una de las obras más tremendas y que más paciencia y exigencia exigen por parte de la buena o del buen lector. Pero es una maravilla. Al final de ese libro incluso aparece un personaje, Melu Dolly, no me acuerdo el nombre. Bueno, esta señora, que es personaje central, Dolly, ¿no? Melu Dolly creo que es. Esta mujer resulta que uno de los escenarios que aparecen es Gibraltar, y habla de Algeciras también. En esa obra que la han visto como El Quijote, se ha leído muchísimo en el mundo. Bueno, lo que hago yo aquí es crear personajes y de los viajes que he hecho por ahí doy vida, recreo la historia del lugar y doy vida a esos personajes en aquel lugar. Este libro tiene para mí una cosa muy especial y es que las ilustraciones, hay una ilustración por cada relato, las hizo mi hija hace ya unos años porque mi hija se licenció en Bellas Artes y los dibujos y pinturas que aparecen aquí son de ella. Este, por ejemplo, aparece Toledo, el entierro del conde de Orgaz, y este es la historia de el cretense, un joven cretense que nace en Creta, estudia la historia de su isla y de su país y se fija, como no, en la figura de Domenico Theotokopoulos, el Greco, uno de los pintores más alucinantes y más excelsos, a mi modo de ver, no está todavía puesto en su justa medida. Porque si hablamos de los grandes pintores, sabéis, siempre aparece Velázquez, que lo es, sevillano, de origen, aparece Goya, aparece Rembrandt, aparece Caravaggio, pero el Greco es una cosa alucinante, es especial, tiene unos tonos, unos colores, unos cromas que ningún otro pintor consigue, algunos modernos. Los impresionistas modernos copiaron. Bueno, pues el cretense es la historia de un joven que nace allí y que al fijarse y aprender la historia del Greco por los libros, que es lo que ahora estamos viendo, que los jóvenes con las modernas tecnologías todo es muy efímero. Tú ves algo, pero pasas página y pasas a otra historia. Un libro te tienes que meter y leerlo, ir leyéndolo. Y esto es lo que te da conocimiento, porque además puedes parar, volver atrás, a ver este personaje que decía que no recuerdo si iba a matar al padre o el padre... Vuelves atrás y consigues ordenar el relato y ponerte. Mira, aquí me pillas porque yo no tenía aquí seleccionado nada. Pero es que de la India hay uno muy bonito, el zapatero este de Udaipur, de la India, que es una historia que yo siempre he pensado que podría ser de las 1000 y una noches, esta historia. O la abuela del té, que es otra... Este es el zapatero de Udaipur, y la abuela del té, que está aquí la ilustración, esta también está fechada en la India. Yo he viajado a la India 2 años, en los años 80, y un tercero a Pakistán y al Valle del Indo, y subimos hasta cerca de la frontera china. Pero aquí os cuento a los que tengáis interés los relatos de que, me parece que los he dicho todos, pero por si se me ha olvidado alguno. El cretense, que describe muy bien la isla de Creta, con este relato que aparece el personaje, nace allí, vive allí tal, y acaba en Toledo. El siciliano, que el siciliano, lógicamente, yo al ponerle ya el título y cuando estaba concibiendo cómo iría aquello, pues pensé en Sicilia, es una de las bases de la camorra. Entonces metí la camorra y hay una escena final que a mí me encantó cómo queda resuelta luego, pero que tampoco os voy a desvelar.
México querido y lindo. Ahí se retrata el México. En México yo he estado 2 años, 2 años no, 2 veranos, sus 20 y tantos días cada vez, y estuve en la parte de Chiapas, en la zona esta donde está, sigue por allí el subcomandante Marcos. San Cristóbal de las Casas es un lugar increíble, pero sobre todo lo que hay ahí es la cultura maya, de la cual tenemos mucho que aprender. La cultura de los mayas. Se dice que aquella cultura, como la de los incas, desapareció debido posiblemente a efectos de cambio climático. O sea, efectos muy severos de extremos, de sequías y de inundaciones, que aquella gente, y eso unido posiblemente a alguna epidemia y tal, que hizo que aquella gente no pudiera seguir para adelante, ¿no? Entonces, el mundo maya se ve allí en toda la zona esta de Yucatán y Chiapas, ¿no? Una odisea moderna, homenaje a James Joyce, El hombre de Tromsø en Noruega. Este es, de todos los relatos que aquí escribo, este es el único que es fruto de un viaje que hice con el equipo de Tierra y Mar a Noruega. Fuimos allí a pescar el skrei. El skrei es un bacalao delicioso que viene de las aguas rusas. Recorren más de 1000 kilómetros, llegan allí a las islas Lofoten, en el norte de Noruega. Nosotros fuimos primeros días de febrero y tuvimos la suerte, como todo en la vida, subimos en un ferry de hasta Tromsø, de las Lofoten a Tromsø, 1 día y pico y medio en un ferry aquí por los fiordos, todo nevado, y nevando por el camino. La nieve llegaba hasta el borde del mar, ¿sí? Entonces íbamos una peña de varios periodistas de Barcelona, de Madrid y tal, y luego la gente que nos acompañaba de la embajada y los que nos iban a enseñar el tema de la pesca del bacalao, que lo hicimos en las Lofoten. Y aquello, el cachondeíto andaluz y el cachondeíto español tan guapo, todos se fueron a dormir. Y nos quedamos allí los cabales, nos quedamos allí 4, me parece que éramos, una chica de Barcelona, el cámara de Barcelona Televisión, y venía conmigo, ¿quién venía? Abraham, yo creo que venía. Sí, Abraham, que salimos a fumar un cigarrito. Abraham y yo, Elena se había retirado, 4 y no sé, hay un vasco también que estaba por ahí, 5. Fumando un cigarrito y acabando la última cerveza y cerrando ya la cafetería, cervecería del barco. Bueno, vamos a salir a la cubierta a echar un cigarrito. Hacía un momento acababa de nevar. Los fenómenos ahí son muy extremos. Pasas de la nieve, inmediatamente, si es de día, al sol, o de la lluvia al sol. Cambia todo. Bueno, pues donde había estado nevando con las nubes cubiertas, se despeja el cielo y salimos a cubierta a fumar el cigarrito y yo miro para el cielo. Hostia, ¿qué es eso? ¿Eso qué? Lo que veníamos persiguiendo todo el viaje, la aurora boreal. Un manto como una especie de velo amarillo verdoso que se movía como una danzarina que está danzando en el espacio. Una cosa impresionante, maravillosa. Yo no he visto en fotografías y en documentales, lo he visto luego. Claro, verlo allí. Bueno, pues esto en El hombre de Tromsø, La abuela del Tel, Zapatero de Udaipur, y esto es lo que contiene aquí. Y a mi modo de ver, buena literatura. Los últimos viajes de este año. Bueno, el último que he hecho ahora en noviembre fue mi viaje, el gran viaje que yo perseguía durante toda mi vida, que os lo recomiendo a quien no lo hayáis hecho. Yo he estado en la Patagonia, en Argentina, en noviembre. Hay que ir a mediados de noviembre, porque es el momento, mediados, finales de noviembre, donde tienes la oportunidad de ver a las ballenas franco-australes en la península de Valdés, como las vimos. Por ahí en el móvil que tengo un vídeo que es fantástico. Aparece la madre ballena con el resoplido, la cría pegada al lado, una cría blanca además, una albina, que es una rareza, y nos dijeron allí, sí, ahí está, los albinos estos los hemos visto hace años, suelen venir, porque esa gente van y vienen, y lo mismo les da generalmente van al mismo sitio a aparearse y a criar, pero luego se mueven por la Antártida y tal. Bueno, están las ballenas, están las orcas, los elefantes marinos, los leones marinos, eso lo vimos todo, con un tiempo además espléndido nos salió. Pero es que lo que tienes allí de maravilloso también es los glaciares. O sea, visitamos el Perito Moreno, en un barco que te acerca a 250 metros del frente. El frente son 50 metros de altura de hielo, azulado, una cosa impresionante, una maravilla de la naturaleza. Y luego subes a las pasarelas, desde donde ves el Perito Moreno y esas escenas, vimos algún desprendimiento, pero no el gran desprendimiento que se ve cada 4, 6, 8 años. Vimos otro glaciar, el Usala, muy poca gente,
y sí procuramos un poco estudiar a los antiguos indígenas que vivían allí, que eran indios. Unos pescaban, otros cazaban los guanacos, que son unos especies de antílopes, y aquella gente, ¿sabéis quién se la cargó? No se la cargó la naturaleza, que iban semidesnudos con temperaturas a lo mejor de 5 bajo cero y tal. Se la cargó el alcohol y ropa que metieron los occidentales para darles, ropa que llevaban bacterias y cositas dañinas para, digamos, unos pulmones y tal tan puros. Aquella gente no conocía más que el agua fresca. Y entre el alcohol y aquellas otras contaminaciones del ser humano occidental, fueron acabando con ello, además de algunas incursiones militares y tal, que iban a por ellos y los quitaron de en medio. Ese no es el último viaje. Sí. El gran viaje, sí, No, el último no. Bueno, hemos hecho, el último que hemos hecho, hemos hecho varios con Paco Casero. No, pero el último de Marruecos. Ah, el de Marruecos, bueno, sí, vale. Marruecos, Sáhara, ese vamos a los confines, a las puertas del Sáhara, al oasis de Mamid, al oasis de Bunu, que están allá abajo a 450 kilómetros al sur de Marrakech. Pero hay ahora mismo establecida una línea aérea muy buena entre Sevilla y Marrakech, que en 55 minutos estás en Marrakech, desde Sevilla, ¿vale? Y a precio con Ryanair tirado, maletita pequeña, pum pum, y para adelante. Y llegas allí con este amigo que nos lleva, Plácido, el amigo Plácido Osuna, que os voy a contar para los emprendedores. Este es un empresario ejemplar. Este tiene olivar, tiene trigo, hace este aceite ecológico magnífico, cosmética con el aceite de oliva como base, jabones, cremas de la cara, faciales para mujeres, para hombres, tal. Y este, pues una de las cosas que tuvo viajando por allí, pues vio aquello, vio un casar, que es una ciudadela de estas que parece que se van a derruir, que son de tierra bermeja, de tierra ocre, de argamasa, construida aquella ciudadela, y vio que se iba a perder. Y entonces cogió a una familia allí y les dijo: oye, yo tengo esta idea, vosotros os ponéis conmigo, una familia bereberes. Y ha reconstruido 2 casas con esta gente y algún otro operario, algún albañil y tal, que con las técnicas tradicionales lo han levantado y lo está utilizando como alojamiento rural para gente, como en el caso nuestro, afortunados que hemos ido ya 3 veces, que llegas allí no hay cobertura, por tanto la lata esta del móvil y tal te la quitas de en medio, lo dejas allí tirado, nadie puede contactar contigo. Sí tienes a unos kilómetros un hotel que puedes desplazarte allí, y allí sí tienen wifi y tal y puedes conectar, ¿no? Pero tú allí te aíslas de todo y, como los antiguos monjes, te metes en un mundo de silencio, en un mundo de observación de la naturaleza, de conversación, los amigos y amigas que vamos, y es una maravilla. Con poca agua, o sea, yo me duché de los 5 días que estuvimos allá abajo, me duché uno, pero además una ducha pequeña, porque que viene el agua, y vienen las 3, y a las 3:30 ya no hay agua, entonces el que pilla, ¿vale? Pero viviendo maravillosamente. Y eso sí que ha sido una lección de humildad, de sencillez, frente a todo el consumismo que tenemos aquí, a todo el disparate de cosas que hacemos innecesarias. Hablar vosotros, porque yo me disparo. Lola también quiere hablar. Lola, Un inciso espera. solamente. Lo que, como tú estás hablando de las cosas que estamos haciendo, esta noche a las 10, en el canal Discovery, echa un reportaje sobre la matanza de delfines en Kobe, en Japón. Esa famosa matanza que lo arrincona y lo matan a palo a las 10 de la noche. Sí. Aquella persona que le guste el mar, como me gusta a mí, no se lo debe. Le invitas a que lo vea. Bueno, aquí hablamos de la matanza del cerdo, como no, una costumbre tradicional en muchos pueblos andaluces. Y recogemos eso porque es que además el jamón ibérico, si es que es otra de... Aquí hablamos del vino, de los aceites, del jamón ibérico. Lola y luego tú, perdona. Sí, yo aprovechando y darte las gracias, como no, después que ha sido un acierto por parte del ayuntamiento traerte y presentar este libro aquí, aprovechar a ver cómo se puede hacer un programa aquí de Tierra y Mar cuando vienen los ánzares, ya que ha hablado de Doñana, porque vienen sobre 80.000 ánzares y todavía eso no se conoce qué es en Alcázar y nunca, mejor dicho, el programa que estáis sacando de El corazón de Doñana, porque en realidad
el Parque Nacional, cuando se hace Patrimonio de la Humanidad, es por los humedales que están en el término municipal de Alcázar, ¿no? Entonces, es muy difícil, me he llevado 8 años, como bien sabe, de alcaldesa, muy difícil calar en Almonte, que ha sido un cuartel suyo, Doñana. Entonces, hasta que los políticos de arriba no se den cuenta que también está la Doñana sevillana, que fuimos muy criticados con el libro que sacó la Mancomunidad de Municipios de aquí de Sevilla, y el alcalde entonces, Paco Villa, pues nos puso de vuelta y media, pero había que conocer la Doñana sevillana, que también existe, y además con la importancia que cuando se crea el parque, se crea con 4.000 hectáreas en el término municipal de Alcázar, ¿no? Pero sí que hemos hecho mucho hincapié en el PDS de Doñana. Ya está, pues que hemos pedido, como hemos restaurado, porque la alcaldesa actual me ha acompañado en todo momento, la casa forestal que teníamos aquí, que no tenía ni papeles, la hemos restaurado para poner el punto de Doñana ahí, porque este pueblo, junto con Hinojo y Almonte, es el punto de información de Doñana, son los 3 únicos pueblos que tienen punto de información, por naturaleza, desde que se crea el parque, ¿no? Entonces lo queremos trasladar a Los Pinares, a la casa forestal, y que haya los mismos viajes que hay de Doñana para acá, de Almonte para acá, que haya de aquí, pasando por Cerrado Garrido, para allá. Vamos a ver si la nueva alcaldesa lo consigue. Trabajito le va a costar, porque ya digo que llevo 8 años. El tema de las ovejas que has hablado sería muy bonito, pero en Alcázar había cantidad de ovejas y de cabras, y se han perdido. En Alcázar se han perdido las ovejas y las cabras. La mayor producción de aceituna que entra en la cooperativa de Pilar Ezequiel es de Alcázar, pero desgraciadamente con esto de los repartos de las ayudas europeas y del poco precio que tienen los productos agrícolas, desgraciadamente, pues en Alcázar se han arrancado más de 300 o 400 hectáreas del olivar. Lo que es en Sevilla se han perdido casi 2.000 o 2.500 hectáreas de olivar, de aceituna de mesa. Y todavía no hemos sido capaces de darle la denominación de origen, que es la mejor aceituna que tenemos, y no hemos sido capaces de darla. Y se están abandonando los olivares, se están abandonando porque no es rentable para el productor. Tenemos la ganadería, que ha aumentado ganadería por toda Cádiz, por todo Jerez, por todo eso, pero la mejor ganadería de toros bravos la tenemos aquí en el Partido Resina, antiguo Pablo Romero, hoy ganadería del Partido Resina. Que en Alcázar está contenta, incluso nos han puesto también un trozo, ¿no?, de olivar, nos han también protegido el olivar, incluso en Alcázar, entre la carretera de Alcázar y Benacazón, nos han protegido hasta el olivar, no solo el corredor verde, la marisma y eso. Pero sería buena ocasión para que se conozca Doñana de verdad, la Doñana de Sevilla y las Alcázar en este momento que tenemos que defender. 59 segundos tienes. Ese programa que tan importante será para nosotros. La casa se inauguró con, que tú lo tienes que conocer, con Benigno Varilla, vino de una charla de Doñana y fue cuando se inauguró la casa. Que será invitado cualquier día para que vea toda esa parte. Bueno, y gracias por... Interesantísimo por todo lo que has dicho. Sí, ahora allí. Luego te respondo con... Si usted fuera torero, sería de los que transmite. Ha transmitido sabiduría, conocimiento, calor en su voz, en el timbre de voz, pero sobre todo humildad y humanidad. Y eso, afortunadamente, estamos poco acostumbrados, y menos en un sitio público. Yo le agradezco de verdad, me he empapado, me siento viva por haber estado aquí, ser testigo de lo que he oído, de lo que he visto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias. Perdón, a Paco, lo que ha comentado Lola, además de lo que está ocurriendo aquí con la aceituna de mesa, que yo creo que es la única zona donde existe esa aceituna de mesa que tanto propaganda y se le hace, pero al fin y al cabo está muy poco considerada, yo no sé si por la parte política o por lo que sea, que es muy lamentable lo que ha dicho, que se esté arrancando tantos olivares. Y con olivar yo creo que va a ocurrir lo que está ocurriendo con el lince,
que se acuerden que el lince está desapareciendo, o sea, se acuerdan cuando está desapareciendo, mientras no se han acordado. Y yo creo que va por lo mismo. Y también lo que has comentado, que por qué se están dejando quizás los que de pueblo, los que es el habitante de pueblo, por qué se desplaza hacia la ciudad y se va buscando. Yo creo que ahí es por algo. Paco, por gusto no creo yo, ni nadie se sienta acomplejado por ser agricultor. Yo creo que la agricultura en estos momentos está en un punto que es lamentable, porque yo creo que nadie se acompleje de ser agricultor, vamos, y menos aquí en Andalucía, ¿no? Pero que yo creo que no está en consonancia el productor, el que la produce, con el consumidor, que ahí es donde creo que está todo el tema de la cuestión, no porque haya... Yo no creo que haya complejo, desde luego, en que uno se sienta agricultor. Yo creo que se ve un poco más, yo no sé cómo diría, como un poco aburrido del tema, de lo que le está ocurriendo. Vamos, pienso yo. Son dos cuestiones distintas. La primera, ¿de verdad sí hay conciencia de mantener el olivar? ¿De que estas aceitunas son las mejores? ¿De verdad hay respuesta de la ciudadanía? Es verdad que ha habido gestiones, pero ¿ha habido respaldo social? Ese es el problema. De siempre tenemos la obsesión de buscar culpables. Y si nosotros no empezamos a creernos, difícilmente podemos avanzar. Y puedo poner ejemplos muy tontos. Muy tontos. Estaba el otro día en Tardeña, donde Setién, en un debate, y apareció la autoestima y esto. Digo, sí. En los Pedroches se produce la leche más importante de Andalucía. Pues nos podemos ir a Pozobranto, donde está el corazón de la cooperativa La Toba. ¿Sabéis que en las tiendas hay mucha leche que no son de los Pedroches? Pues a ti pasaría lo mismo. Es decir, hemos dejado nuestras funciones como ciudadanos. Si a ti hubiese una respuesta contundente, las autoridades no iban a estar pendientes de vosotros, que gustara, usted decía Lola, de la denominación de origen, seguro. Seguro. ¿Protégete un sitio en otro sitio? RTR. Y a ti, una parte de ese olivar ya no es de legislación exclusiva, sino una especie de complemento. Ahí está, lo que me deja al año, bueno es. Pero no hay ese sentimiento. Y no es otra una segunda cuestión. La autoestima es mucho más. En torno a 60 y tantos % de las familias, y sobre todo de las mujeres, quieren que sus hijos se vayan a estudiar a la universidad y no vuelvan. Porque la concepción de la gente del campo es primitiva, es a veces inculta, es la imagen que hay. Y es el sufrimiento, el padecer. Y no hemos sabido, hay ejemplos súper de demostración de cambio total. Sí. Pero en general no hemos sabido, desde uno dice, yo soy abogado, y lo dice muy fuerte. Y ahora dice, yo soy agricultor, lo dice por la bota chica. Que es una tontería. Cuando yo soy de Machena, cuando tú ibas detrás de las chavalas, si tú eras de campo, lo tenía más complicado. Todo ese tipo de cosas, que todo eso se puede cambiar, pero si no empezamos por nosotros mismos. Mire, yo nunca me he puesto batas. Bueno, cuando era niño me la ponía mi madre y la tía. Salía de mi casa, me la guardaba y lo esperaba mi tía. Tal vez sea de las pocas personas que en todas las recepciones oficiales, en todas, soy el único que no llevo batas. Normalmente solo lleva el botón abrochado. Esta camisa me está ya para tirarle y me está apretando. Pero normalmente siempre llevo el botón abrochado. Porque he visto en mis abuelos el botón abrochado. Nunca he visto batas. Y eso para mí es un signo de identidad. Ese tipo de cosas que son tan simples, no. Entonces, por eso
la revolución empieza en nosotros, es un problema de mentalidad. Claro que mi hijo tiene que ser ingeniero, pero ¿por qué mi hijo no puede vivir en una Artaza? ¿Y por qué no puede montar su empresa en una Artaza? Este Marto es menos. Está demostrando ser un referente tremendo. Una persona joven con una ilusión tremenda. Pero hay una cuestión. Ese mérito que tiene es a pesar de las grandes dificultades que tiene día a día, de las pocas facilidades, de la burocracia excesiva, etcétera, etcétera. Entonces, a ese tipo de personas, que son un ejemplo, había que ponerle alfombra roja. Y una de las cosas que muchas veces, cuando doy mi opinión a los ayuntamientos, es que el primer presupuesto que tienen que tener aprobado es para comprar una alfombra roja. De tenerlo detrás de la puerta de entrada. Y cuando llega una persona con un proyecto, ponerle la alfombra roja. Porque aquí lo que necesitamos son mentalidad. Es decir, discutimos mucho hospitales, educación, servicios sociales, sin duda son fundamentales para la sociedad de bienestar. Pero si no creamos empresas, no creamos riqueza, ¿cómo se mantiene eso? Y de eso no hablamos. De eso no hablamos. Entonces, hace falta darnos cuenta. Es decir, voy a poner, ella hablaste algo de la tierra, pero como no quería quitarle tiempo al maestro, voy a poner solamente un ejemplo. Si la población sigue aumentando, la tierra es la misma. No va a aumentar la tierra. Pero sí estamos perdiendo tierra. ¿Por qué? Porque se está deteriorando. Europa solamente puede aumentar la superficie agrícola en torno a 0,4%. Ya está todo cultivado. Pero estamos sufriendo un deterioro tremendo por un desgaste, por un uso indebido. Y te voy a poner un ejemplo de un país que tanto se habla todos los días, que es China. China, el 70% de su territorio ya está contaminado y el 30% ya no produce nada. ¿Qué está pasando? Que solamente produce el 60% de sus necesidades. El 40% tiene que comprarlos fuera. Han llegado ahora a un acuerdo tremendo en África estos últimos años y en América, y esta semana en Australia, pero creo que es el 1% del territorio de Australia lo va a comprar una empresa china. ¿Por qué? Porque tiene que abastecerse con el 40%. Si ese es el tema esencial de la humanidad, si todos mantenemos. Pero también hay una cuestión también importante. Nuestra dieta tenemos que cambiarla. No es posible mantener una dieta de 100 kilos de consumo de carne por persona. Eso no es mantenible. Estamos destrozando todo el continente sudamericano, con Brasil, etc. Donde bajásemos un 30% de consumo de carne, eso ponerlo en explotación de alimentación vegetal, tendríamos para alimentar 3.000 millones de personas más. Si hace falta todo eso, por eso necesitamos los mejores profesionales que vuelvan. ¿Para qué? Para empezar a cambiar. Es decir, no hablamos de aceituna, no hablamos de aceite. Pero tenemos que hablar del aceite, del zumo del aceite. Vender aceite, la aceituna no. ¿Por qué los vegetarianos tanto utilizamos? ¿Sabes que te vende el aceite 1 euro, toma 3 más caro que nosotros? El mismo aceite, ¿por qué? Porque tienen profesionales, tienen calidad, etcétera, etcétera. Eso lo está haciendo Marcos. Está intentando cómo poner valor. Y si tiene que tener una mujer, las tendrá ahí, y una serie de cuestiones. Esa es la gran de esto. Entonces, el tema de la aceituna, si muchas veces esta aceituna se vende a granel, para ti tener los olivos, el dinero se lo lleva a otro. Esa es la cuestión que hay que empezar a cambiar. Perdónate, el maestro me ríe. Y como es mayor que yo, lo tengo que respetar. Venga, adelante la última. Venga. Eso que usted ha dicho, aquí ha venido en la agricultura, y lo primero que os ponía es el olivo para la máquina, para que vaya con la Andalucía por completo. Y ustedes, los pasos que ha dado, son casi iguales que ese señor, que es Piera. No me se olvidará. Quiere decir, olivo a eso, máquina. Y aquí lo que hay es el olivo.
Y los que trabajan en el rural, el marojar, el curar, el tractor, el barquillero, ha muerto Andalucía. ¿Cómo? Porque el Estado no ha puesto lo suficiente para darle vida a Andalucía. Si hay vida de olivo, que le demos día, que coman hierba. Y allí hemos llegado. Y perdón. Muy bien, muy bien. No quiero Bueno, bueno, a ver, que usted, yo no tengo prisa, maestro, pero hay que acabar. Mira, usted tendrá unos 60 y tantos años, ¿no? 71. 71. Cuando ese señor tenía 10 años, todo el mundo estaba siempre por el campo. Hasta tú podías usted podía beber en cualquier sitio, en el pozo, en el rollo. ¿Hoy es posible eso? Bueno. Ahí está. ¿Te has dado cuenta? Allí, venga, último. En 50 años hemos destrozado más del resto. Hay que acabar. Perdóname. Perdonad un momentito. Hemos venido aquí. Tiene agua suficiente para yo llevar la cintura, pero yo no puedo mantenerlo de ninguna manera. Eso me ha hecho una burbuja toda. Bueno. ¿Y por qué? Porque no vale dinero. Hoy da la... La cintura vale curarla. Simplemente desinfectarla. Y ahora que quiera que diga lo contrario. Y 50 o 55 vale simplemente un kilo cogerla. Te paga 80, pues le pones encima 30 pesetas por kilo. Y ahí está la agricultura del olivo andaluz. Se la han cargado. ¿Quién? Estamos en ello, Bueno. Yo lo digo como lo produzco todo año. Y la quiera... Bueno, está bien. Que, a ver, por precisar, yo te podría responder mucho, pero ya no, porque tenemos ahí, nos espera eso y lógicamente el editor está ya nervioso y dice, bueno, el libro, bueno, por precisar, el ayuntamiento efectivamente ha sido artífice, pero en justicia tengo que decir, alcaldesa, que aquí Maribel ha sido la que ha puesto la carne en el asador y ha estado en contacto con el ayuntamiento para que pudiéramos celebrar este acto, por dejar. Y nada más, agradeceros que estéis aquí y animaros a los que queráis a viajar por el mundo, a viajar por tierra y mar, por Andalucía, y que le compráis el libro aquí, que en la medida que podáis. Y ahora, anuncia tu Maribel, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora ahí detrás? Bueno, pues ahora tenemos una sopita para que podáis charlar todos entre todos, comentar un poquito todo y seguimos discutiendo. Y gracias. De Analcázar, la golosa. Vale, la golosa.